Fuerzas Progresistas, y definitivamente es lo mismo que presentó Calderón, y todavía peor porque le quitan lo único bueno que traía, que era la transparencia sindical. Ahora la desaparecen y dejan los contratos por hora, dejan la inestabilidad en el empleo, dejan una injusticia laboral, dado que van a ser solo 12 meses de salarios caídos, y dejan prácticamente la contratación por hora y el outsourcing. Es lo más grave que tiene esta iniciativa, es en perjuicio de toda la clase trabajadora y desde luego no creo que prospere. Es un daño enorme, mayúsculo. Ya hay movilizaciones ahorita, se van a ir incrementando conforme pasen los días. Hay que tener claro que la Cámara es solo una instancia, que las leyes son bicamerales, y esperemos que en este breve tiempo podamos convencer de la terrible injusticia, de la terrible ingratitud que se haría al pueblo de México con una reforma como esa. Ojalá entren en razón y permitan escuchar otras voces como las nuestras, que nuestro afán es efectivamente mejorar a la clase trabajadora con salarios. De por sí México es uno de los países que tiene salarios más bajos en el mundo, y esta reforma laboral permite prácticamente el abaratamiento casi de remate de la mano de obra. Lo pretenden los neoliberales para que sea el abaratamiento de la mano de obra el tema de la competitividad con otras naciones, lo cual nos parece una terrible injusticia, no ver al trabajo como un derecho consagrado en la Constitución, sino como una mercancía. No ver al trabajador como un ser humano con todos sus derechos, sino simple y llanamente como una pieza de cambio pues quien ordenó esta ley no es aquí, es Washington el que está presionando para que todos los países de América Latina tengan este tipo de leyes. Uno que otro país la ha adoptado, ha sido rechazada en toda América Latina. México no debe autorizar esa iniciativa, dado que sería en perjuicio de todos en realidad. ¿Cuál sería el plan de acción? ¿Una trampa esta iniciativa? ¿Se negoció con los verdaderos caciques sindicales ya senadores? Claro, eso quedó muy claro desde el domingo, donde el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados dijo que no habría nada que dañara a los sindicatos de ellos, a los sindicatos charros. Entonces quitaron lo único que le molestaba al PRI, que era la transparencia, no solo en las cuotas, que eso es lo de menos si lo deciden los trabajadores, sino el monto de recursos, que es inmenso, el que llega a las arcas de los líderes de estos sindicatos que sostienen al PRI, que siempre han votado por el PRI, que son del PRI y que no son democráticos ni mucho menos, y debería de revisarse ese tema. Lo mismo quedaron, por eso me parece una trampa, de respetar el procedimiento. Es obvio que no se está respetando el procedimiento, no están respetando los tratados internacionales, no están circunscribiéndose única y exclusivamente a la Ley Federal del Trabajo, aborda temas del 123 constitucional, están diciendo que no, pero sí, y lo vamos a demostrar pues, en los comparativos que ya estamos estudiando. Senadora, ¿qué escenario social se preconfigura con esta aprobación inminente de la reforma? Mire, México vive una crisis de pobreza muy grande, una degradación del trabajo. Tenemos 66% de la clase trabajadora sin empleo, dedicados al subempleo, con salarios de miseria, y el 40% restante que sí tiene un empleo digno, que es al que está dirigida esta ley, los que tienen prestaciones, los que tienen derecho a la seguridad social y otros beneficios que les otorga la ley, ahora van a quedar en la indefensión con esta ley. O sea, se trata de que el 100% de los trabajadores carezcan de prestaciones laborales, de seguridad social y otros beneficios que se conquistaron en el Constituyente de 1917, después de una revolución que costó muchas vidas. A la historia, a la sensatez, a la humanidad, o sea, al carácter de ser humano del PRI, del PAN, vamos a acudir. Ojalá logremos convencerlos de que no le den esta estocada a los pobres, porque significaría empobrecer todavía más a México. ¿Hay esperanza de que el PAN recapacite porque ellos dicen que quieren la transparencia de los sindicatos? Me parece también que es algo muy acordado,
que en una cámara se le quita y en la otra se le pone lo que se le quitó en la primera. Y es un juego, un engaño. En realidad lo que quieren es eso, cancelarle los derechos a los trabajadores, volverlos una mercancía y prácticamente restringir a todos en oportunidades de desarrollo. En esa ley no se permite la antigüedad, el ascenso, todo eso quedó en el vacío. Yo creo que una nación que quiere progresar va para arriba, mejora las percepciones de sus habitantes, dado que eso fortalecería el mercado interno y eso puede ser un detonante para el crecimiento en México. Hacer lo contrario, simple y llanamente nos coloca en una medida neoliberal que nos retrasa en lugar de avanzar. Muchísimas gracias. No, China pasó por esa etapa. Ahora es una potencia emergente, es la segunda economía del mundo, ya nos rebasó con mucho hace mucho tiempo, ya rebasó Europa y está por rebasar Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia en declive y China va a ocupar pronto el primer lugar. Y si usted ve las cifras de niveles salariales en China, tanto como sus prestaciones laborales, en los últimos 15 años se han duplicado y hay un ascenso, una salida de la pobreza de millones de chinos. Y esa fórmula la está aplicando también la India, Rusia y casi todos los países de América Latina gobernados por la izquierda, pero 3 encabezan, que es Brasil, Venezuela y Argentina. Hay esos modelos de ser potencias emergentes son los que debe de copiar México, no el atraso, no la pulverización de derechos y no la renuncia prácticamente a la seguridad social. ¿Es una mentira entonces lo que dice el presidente, que México se ha convertido en un país de clase media? ¿Cómo va a ser si tan solo el INEGI nos acaba de, en las cifras del 2010, que fue las últimas que publicó el INEGI, habla de que nada más del 2006 al 2008, 9, se crearon 12 millones de nuevos pobres y hay una disminución de las clases medias, hubo una desestratificación hacia la baja de las clases medias. Esos 12 millones eran clase media que se volvieron pobres y los pobres se volvieron más pobres y la riqueza se concentró en el 10% de la población. En el decil más alto de ingresos está concentrado el 45% de la riqueza en México. Tu comentario sobre el deceso de Néstor Lujambio. Alonso Lujambio, desde luego que es una pérdida muy sensible, ya lo sabíamos porque él mismo lo comunicó, sin embargo no deja de doler, no deja de sentirse, porque él fue un pionero en la transparencia, él fue un personaje muy importante que intentó un cambio en la educación, fue integrante del IFE, fue integrante del IFAI y con nosotros, con el PRD, siempre tuvo una cercanía, nos dio muchas conferencias, fuimos a talleres, era un asesor de primera, realmente lo lamentamos mucho porque más allá de las pertenencias políticas, él siempre estuvo abierto con nosotros a darnos algunas pláticas, conferencias, a discutir sobre todo en la evolución de la democracia y cómo acabar de dar el proceso de transición de la democracia en México. Es una gran pérdida, este homenaje es más que merecido y qué lástima que gente tan joven, tan productiva, tan importante, que le deja tanto al país, tenga que irse a temprana hora. Gracias.